Él era un hombre común, sin grandes lujos ni ambiciones desmedidas. Ella, una mujer exitosa y con una vida perfecta, hasta que un día, él dejó de ser un don nadie, y todo cambió. Matías era un hombre de los de antes, alguien que se levantaba cada mañana con la simple intención de hacer bien su trabajo. No era un millonario ni un hombre de grandes lujos, pero su vida tenía algo que otros no podían comprar: honestidad y esfuerzo. Trabajaba en su pequeño taller de autos, reparando coches de todo tipo, desde los más antiguos hasta los modelos más modernos. Su taller no era una gran empresa, pero era su orgullo. No tenía un título universitario ni vivía en una mansión, pero en su mundo todo estaba bien, y eso le bastaba. Sus amigos lo admiraban por su perseverancia, su bondad y su sencillez. Un día, conoció a Valeria. Ella era la antítesis de él, una mujer exitosa, hermosa y con una vida llena de privilegios. Había estudiado en las mejores universidades, trabajaba en una prestigiosa firma de marketing y su vida social era un desfile de cenas elegantes, viajes por el mundo y eventos de alto nivel. Valeria no tenía tiempo para nada que no estuviera relacionado con su carrera, y los hombres que conocía eran siempre de su misma clase social, empresarios, abogados o figuras públicas. No se detenía a mirar a alguien normal, hasta que, por azar, un día se cruzó con Matías. Era un encuentro casual, de esos que la vida pone en el camino sin pedir permiso. Matías estaba reparando el coche de una amiga de Valeria, quien, al enterarse de la historia de ese joven mecánico, decidió hablarle de él a Valeria. Al principio, Valeria lo vio como un simple chico de barrio, pero, en un impulso por darle una oportunidad a alguien diferente, aceptó conocerlo. Matías era encantador de una manera que ella nunca había experimentado. No hablaba de negocios ni de lujos, sino de sueños sencillos y de cómo le apasionaba su trabajo. Pasaron más tiempo juntos, y, aunque sus mundos parecían incompatibles, Matías y Valeria empezaron a disfrutar de la compañía del otro. Matías le mostraba cómo encontrar belleza en las cosas pequeñas, cómo relajarse sin tener que estar siempre pendiente de la imagen y del estatus. Por su parte, Valeria le compartía la emoción de asistir a cenas de alto nivel y conocer a personas influyentes, algo que él nunca había experimentado. Todo parecía perfecto, pero a medida que la relación avanzaba, Valeria comenzó a ver a Matías de manera diferente. La realidad de su vida y la de él empezaron a chocar. En su mundo, la gente con la que ella se relacionaba no tenía tiempo para alguien como Matías. Empezó a sentir que él no encajaba con su círculo, con sus expectativas y, sobre todo, con sus sueños de futuro. Las preguntas comenzaron a rondar en su mente. ¿Qué futuro podría tener una relación con alguien como él? ¿Realmente quiero pasar mi vida con alguien que no tiene las mismas aspiraciones? Las comparaciones con sus amigos comenzaron a pesar más que las cualidades que Matías tenía: su honestidad, su esfuerzo y su capacidad de amar sin reservas. Mientras ella se movía en el mundo de las marcas de lujo, los viajes y las cenas exclusivas, Matías seguía luchando por llevar su negocio al siguiente nivel, a veces con más esfuerzo que resultados. Los problemas económicos, las dificultades del día a día, y la falta de reconocimiento en su campo comenzaron a generar tensiones. Valeria sentía que su vida profesional y personal se estaban distanciando, y aunque seguía queriéndolo, la incertidumbre de lo que podía ofrecerle un hombre como él se hizo cada vez más fuerte. Un día, después de una de esas largas discusiones en las que ella le planteaba sus inseguridades y su miedo al futuro, Valeria tomó una decisión. Era una tarde lluviosa cuando le dijo a Matías que ya no podían seguir juntos. Lo siento, Matías. No eres el hombre que necesito. Eres un don nadie. No tienes lo que yo busco, y aunque te quiero, no puedo seguir así. Mi vida está en otro nivel, y yo necesito estar con alguien que esté en ese nivel conmigo, le dijo sin miramientos. Matías se quedó en silencio, con el corazón roto, pero comprendiendo la decisión. No quería ser un obstáculo en la vida de Valeria. En el fondo, sabía que su vida y la de ella no podían ir por el mismo camino, pero le dolió escuchar esas palabras, esas que le decían que su esfuerzo no era suficiente, que su amor no era suficiente. Después de esa conversación, Valeria se alejó, buscando llenar el vacío con su trabajo, con nuevas relaciones, con cosas materiales. Por un tiempo, Matías estuvo devastado. No entendía cómo alguien que había sido tan importante para él pudiera abandonarlo de esa manera. Pero, en el fondo, algo dentro de él le decía que no debía rendirse. Así que, a pesar del dolor, decidió seguir adelante. Tras la ruptura, Matías se sintió completamente destrozado. Las palabras de Valeria aún resonaban en su mente, y el dolor de ver cómo su amor no había sido suficiente le dejaba una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. La imagen de ella, disfrutando de su vida rodeada de lujos y éxito, lo atormentaba. Mientras tanto, Valeria se sumergió en su rutina diaria,
asistiendo a eventos y reuniéndose con personas que, según ella, aportaban algo a su vida. Estaba tratando de convencer a su corazón de que lo que había hecho había sido lo correcto, pero una parte de ella no dejaba de pensar en Matías. Matías, por su parte, no tardó en hacer algo que nunca había considerado: dejar de lamentarse. Algo en su interior le dijo que no podía seguir estancado en el dolor. La vida debía continuar. Por eso, a pesar de sentirse derrotado, regresó a su taller de autos con una determinación renovada. Sabía que no iba a ser fácil, que no se levantaría de inmediato, pero algo le decía que si quería salir de este agujero emocional, debía enfocarse en lo que mejor sabía hacer: trabajar. Los primeros días después de la ruptura fueron duros. Matías tenía que luchar no solo contra el dolor emocional, sino también contra la falta de motivación para continuar con su negocio. Había meses en los que sentía que el esfuerzo era en vano, que nunca lograría hacer crecer su taller de la manera que había soñado. A menudo, se encontraba mirando el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Cada vez que veía en las redes sociales de Valeria su vida llena de glamour y éxito, el miedo y la inseguridad volvían a invadirlo. ¿Qué posibilidad tenía él de competir con el mundo de lujo y confort al que ella pertenecía? Pero Matías no se rindió. Decidió transformar ese dolor en acción. Invirtió tiempo y energía en mejorar sus habilidades como mecánico, en ofrecer un servicio de calidad que lo hiciera destacar. Pasaba horas investigando nuevas técnicas y tendencias del mercado, aprendiendo sobre el negocio de la reparación de autos más allá de lo que ya conocía. Su pequeña tienda comenzó a recibir más clientes, gracias al boca a boca de aquellos que valoraban la honestidad y la calidad de su trabajo. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. La transformación de Matías no fue solo en lo profesional. Su forma de pensar también comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de Valeria, ni de nadie más, para sentirse valioso. Su vida no dependía de las expectativas de los demás. A medida que su negocio prosperaba, él también comenzaba a ganar en confianza. No solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Había aprendido a valorar lo que tenía: su humildad, su ética de trabajo y su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades. Valeria, mientras tanto, seguía adelante con su vida. Aunque su carrera iba de maravilla y disfrutaba de la compañía de gente exitosa, algo dentro de ella no estaba completo. Aunque Matías había sido un don nadie en su vida, la verdad era que siempre había sentido una conexión genuina con él. Sin embargo, sus inseguridades y miedos sobre el futuro la llevaron a la decisión que tomó. No obstante, cuando veía su vida repleta de lujos, a veces se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Sus nuevas relaciones, sus cenas exclusivas y su trabajo en la alta sociedad no lograban llenarla como lo hacía Matías, ese hombre sencillo que le enseñó a ver la vida desde otra perspectiva. El tiempo pasó, y Matías comenzó a recibir más y más clientes en su taller. La gente lo buscaba no solo por su habilidad para reparar autos, sino por su sinceridad y dedicación. Poco después, logró contratar a 2 empleados, lo que le permitió expandir su negocio. A pesar de sus avances, nunca dejó de pensar en Valeria. Recordaba los momentos que habían compartido, y aunque le dolía, también entendía que no podía vivir en el pasado. Lo que más le ayudaba era la satisfacción de saber que, de alguna manera, estaba creciendo y logrando cosas que antes parecían imposibles. Un día, sin previo aviso, Valeria apareció en su taller. Estaba diferente. No era la misma mujer arrogante que lo había dejado meses atrás. Había algo en su mirada que denotaba incertidumbre, algo que Matías no había visto antes. Se acercó a él tímidamente. «Matías, me enteré de todo lo que has logrado. Me siento tonta por no haber visto en ti lo que ahora veo. Cuando te dejé, no supe lo que hacía. Pensé que podía encontrar algo mejor, pero ahora entiendo que lo que realmente importaba estaba justo frente a mí», dijo, con una voz que denotaba arrepentimiento. Matías, con una mirada tranquila, la observó. Había pasado por tanto dolor, pero había aprendido algo fundamental en el camino: el valor de su propio esfuerzo. No necesitaba la validación de Valeria para sentirse completo. Y, aunque parte de él todavía sentía algo por ella, no podía olvidar cómo lo había dejado en su peor momento. «No, Valeria. Yo cambié, pero no porque tú me lo pidieras, sino porque me di cuenta de que la única persona que tiene que creer en mí soy yo mismo. Gracias por todo lo que compartimos, pero ya no puedo seguir mirando atrás», respondió, con una firmeza que sorprendió a ambos. Valeria, sin palabras, lo miró una última vez antes de girarse y salir del taller, comprendiendo que a veces el verdadero cambio viene de dentro, y que no siempre el amor es suficiente para sostener una relación. Un año había pasado desde que Valeria dejó a Matías. La vida de ambos había tomado rumbos muy distintos, pero el destino,
con su peculiar sentido del humor, tenía planes que ninguno de los dos podía imaginar. Mientras Valeria seguía escalando en su carrera profesional, asistiendo a eventos de alto nivel y rodeada de gente influyente, Matías había logrado transformar su pequeño taller en un negocio próspero. Había pasado de ser un simple mecánico a convertirse en el dueño de una de las empresas más exitosas de la ciudad. Sus días ya no estaban marcados por la incertidumbre económica ni por la lucha constante por sobrevivir. Matías había hecho crecer su negocio a tal punto que se había convertido en un referente en el sector. Ya no era el don nadie que Valeria había dejado atrás. Era ahora un hombre respetado, admirado por su trabajo, por su dedicación, por la forma en que había logrado levantarse sin pedir ayuda a nadie. Valeria, por su parte, comenzaba a sentirse vacía. Aunque su vida profesional iba en ascenso y su círculo de amigos parecía estar formado por las personas más exitosas, algo le faltaba. No podía dejar de pensar en Matías. La verdad, aunque no lo admitiera, lo extrañaba. La conexión que habían tenido era única, pero la inseguridad de su futuro y el miedo a quedar atrapada en una relación con alguien menos que ella la habían llevado a tomar la decisión equivocada. Ahora, por más que intentaba llenar ese vacío con lujos, viajes y nuevas relaciones, sentía que nada podía sustituir lo que había perdido. En una noche de gala empresarial, uno de esos eventos donde los empresarios más influyentes de la ciudad se reúnen, Valeria se encontró cara a cara con la sorpresa que cambiaría su vida. La sala estaba llena de personas de alto nivel, las conversaciones giraban alrededor de negocios, inversiones y futuros prometedores. Valeria se encontraba en su elemento, disfrutando del glamour y la sofisticación del evento, cuando de repente, vio una figura que la hizo detenerse en seco. Allí estaba él, Matías. No el hombre sencillo y desorganizado de antes, sino un hombre elegante, seguro de sí mismo, y rodeado de personas influyentes. Estaba de pie, en medio de un grupo de empresarios, con una copa de vino en la mano, conversando con la misma naturalidad con la que había hecho siempre. Pero ahora, su presencia era imponente. Ya no era el chico de barrio que una vez había querido dejar atrás. Había evolucionado, y ella podía ver que había logrado mucho más de lo que jamás imaginó. Valeria se acercó cautelosamente, sintiendo una mezcla de admiración y arrepentimiento. La última vez que lo había visto, él era un hombre roto, devastado por su rechazo. Ahora, no solo había superado el dolor, sino que había salido fortalecido. Había dejado atrás la imagen de ese don nadie, que ella había creído conocer y se había convertido en un hombre admirable. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo pudo haberlo dejado ir? Matías la miró con una mezcla de sorpresa y distanciamiento. No había maldad en su mirada, pero sí una firmeza que Valeria no había visto antes. Ya no era el hombre que buscaba su aprobación ni el que deseaba su amor. Había aprendido a quererse y respetarse a sí mismo antes que a nadie. Matías, dijo Valeria, nerviosa, con la voz quebrada por el arrepentimiento. No sé qué decirte. No sé cómo explicarlo, pero me di cuenta de que te dejé ir cuando en realidad, siempre te quise. Ahora, veo lo que lograste y no puedo evitar sentirme tonta. Matías, sin perder la compostura, la miró directamente a los ojos. El dolor que había sentido en el pasado ya no estaba presente. En su lugar, había una tranquilidad que solo la autocomprensión puede brindar. Valeria, dijo con calma, lo que pasó entre nosotros no fue un error tuyo. Fue un camino que ambos elegimos, y cada uno aprendió lo que tenía que aprender. Yo no te guardo rencor, pero ahora entiendo que mi valor no depende de lo que tú pienses de mí. No soy el mismo de antes. No necesito tu aprobación para sentirme completo. Valeria se quedó en silencio, procesando sus palabras. Fue como un golpe de realidad. Matías ya no dependía de su amor ni de su reconocimiento. Había alcanzado una paz interior que ella no tenía. Y por un momento, se dio cuenta de lo que había perdido, no solo a un hombre que la amaba profundamente, sino también a un ser humano que había logrado superarse a sí mismo sin pedir nada a cambio. Matías, empezó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No sabía cómo expresarle lo que sentía, cómo pedir disculpas por haberlo dejado atrás de la manera en que lo hizo. Pero lo que más le dolía ahora era darse cuenta de que, aunque quisiera volver, ya no podía recuperar el tiempo perdido. Él ya no era el hombre que ella había dejado atrás, y quizás, él ya no era el mismo que ella quería. En ese momento, Matías le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa de venganza ni de resentimiento, sino una sonrisa que reflejaba su crecimiento personal. Sabía que había superado su dolor, que había encontrado su lugar en el mundo, y que su vida había tomado el rumbo que siempre había soñado. No te preocupes, Valeria. No hace falta que me pidas perdón. Yo ya te perdoné. Pero quiero que sepas que el hombre que ves aquí no es el que era antes. No soy más el que te necesitaba para ser feliz.
Aprendí a ser feliz por mí mismo. Valeria lo miró, sorprendida por su fortaleza. Sin decir una palabra más, dio un paso atrás y se alejó lentamente, comprendiendo que a veces la vida no te da segundas oportunidades, y que el tiempo y el karma tienen una forma muy particular de enseñarnos lecciones. Después de aquella tensa y reveladora conversación en la gala empresarial, Valeria se alejó con el corazón lleno de emociones encontradas. Por un lado, estaba la admiración por el hombre que Matías se había convertido, pero por otro, había una sensación de arrepentimiento que la atenazaba. ¿Cómo había podido dejar ir a alguien tan valioso? ¿Cómo pudo no ver lo que él representaba antes? No solo había perdido a un hombre que la amaba profundamente, sino también a una persona que había logrado lo que parecía imposible, superarse a sí mismo sin depender de nadie. Por días, Valeria no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Matías. A menudo, se encontraba mirando su reflejo en el espejo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Aunque su carrera estaba en su mejor momento y su vida social era más activa que nunca, sentía que algo faltaba. Su éxito profesional, los lujos, las cenas de gala, los viajes, todo eso no lograba llenarla. Algo dentro de ella había cambiado, y no podía evitar comparar la vida que había elegido con la que Matías había decidido construir para sí mismo. El vacío que sentía parecía crecer con cada día que pasaba. Por otro lado, Matías estaba más tranquilo que nunca. El negocio de su taller de autos siguió creciendo, convirtiéndose en una de las empresas más exitosas de la ciudad. Había logrado abrir varias sucursales, y su nombre ya era sinónimo de calidad y confianza. Pero lo más importante no era el dinero ni el éxito que había alcanzado, sino la paz que había encontrado consigo mismo. Ya no sentía la necesidad de demostrarle a nadie su valía, especialmente a Valeria. Había aprendido que, en la vida, lo único que realmente importa es estar en paz con uno mismo, no con las expectativas de los demás. El tiempo pasó, y Valeria continuó su vida, pero sin la misma energía ni motivación que antes. Todo parecía superficial. Un día, después de una larga jornada de trabajo, se encontró con un antiguo amigo en una cafetería, alguien que había conocido cuando su vida parecía más simple. Él le habló de lo que había logrado Matías, y de cómo había dado un giro completo a su vida. Valeria, aún con la espina clavada por la conversación en la gala, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Pero el destino tenía otro giro reservado para ella. Poco después, Valeria recibió una invitación de Matías. No era una invitación común, ni mucho menos un intento por revivir el pasado. Era una invitación a uno de los eventos más importantes en el mundo de la mecánica y la automoción, una gala exclusiva donde se celebrarían los logros de los mejores en la industria automotriz, y Matías había sido invitado como uno de los oradores principales. Lo que Valeria no sabía era que Matías había estado trabajando en una iniciativa para apoyar a jóvenes emprendedores que querían emprender en el mundo de los talleres y la reparación de autos. Su éxito no solo estaba basado en su habilidad técnica, sino también en su deseo de ayudar a los demás a lograr lo que él había conseguido, crear un futuro desde la humildad y el esfuerzo. Intrigada y con un nudo en el estómago, Valeria decidió asistir a la gala. Aquella noche, el lugar estaba lleno de personalidades del mundo de la automoción, empresarios y técnicos de todas partes. Cuando Matías subió al escenario, Valeria sintió una mezcla de respeto y sorpresa. Era imposible no ver lo que había logrado. No solo se había convertido en un hombre de éxito, sino que había mantenido la humildad y la pasión por lo que hacía. Habló sobre la importancia de la honestidad en los negocios, sobre cómo el trabajo arduo y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Pero lo que más impresionó a todos fue su compromiso con los demás. Matías no solo hablaba de su éxito personal, sino de cómo había ayudado a otros a levantarse y a crear sus propios caminos. Al final de la gala, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, Valeria se acercó a él. Había algo en su interior que le decía que necesitaba hablar con él una vez más, para pedirle disculpas y tal vez, entender qué había sucedido en su vida para que se hubiera transformado de esa manera. Matías, no sé si lo sabes, pero me has dejado sin palabras. No solo por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido. Siempre pensé que el éxito se medía en dinero, en fama, en poder. Pero ahora veo que hay algo mucho más valioso, ser fiel a uno mismo, ser honesto y ayudar a los demás. Tú lo lograste, y no sé si lo sabías, pero te admiro mucho, dijo Valeria, con humildad en su voz. Matías la miró con una expresión tranquila. No era el mismo hombre que ella había conocido. Ya no esperaba una disculpa ni buscaba respuestas. Su vida ya no dependía de su relación con Valeria. Sonrió amablemente, pero con un aire de paz interior que parecía decirlo todo. Valeria, lo que has dicho me honra, pero debo decirte algo importante. Todo lo que logré, lo logré por mí mismo.
Y cuando aprendí a hacer las cosas por mí, sin esperar nada de los demás, fue cuando realmente encontré mi lugar. El amor y el éxito no son lo que pensaba que eran. No se trata de obtener lo que quieres, sino de ser la mejor versión de ti mismo en cualquier circunstancia. Valeria lo miró, comprendiendo por fin la lección que Matías le había dado, aunque no de la forma en que ella esperaba. El amor, el éxito, la felicidad, todo eso es el resultado de ser auténtico y luchar por lo que realmente importa, no por lo que la sociedad o los demás esperan de ti. Mientras Valeria salía de la gala, algo dentro de ella cambió para siempre. Comprendió que el verdadero éxito no se mide por el dinero ni por las relaciones que puedas tener, sino por la paz interior y el respeto por uno mismo. Aunque ya era tarde para recuperar el amor de Matías, sabía que la vida la había enseñado una lección invaluable. A veces, el karma no es solo una forma de justicia, sino una manera de hacernos reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Y Matías, por su parte, siguió con su vida, con la satisfacción de haber encontrado lo que muchos buscan toda su vida, la paz y el propósito en lo que hace. Ya no necesitaba nada más para ser feliz. Otro caso similar es el de Valeria y Marcos, una historia de amor y lecciones que cambian el destino. Valeria dejó a Marcos por ser un soñador, pero años después, la vida le dio una lección que nunca olvidó. Desde el momento en que Valeria y Marcos se conocieron, parecían destinados a estar juntos. Se encontraron por casualidad en la universidad cuando ella chocó con él en los pasillos, derramando todos sus apuntes en el suelo. Mientras los recogían, cruzaron miradas y sonrisas tímidas, sin imaginar que aquel pequeño incidente marcaría el inicio de una historia intensa. Desde ese día, todo fluyó de manera natural. Se convirtieron en inseparables, compartiendo largas charlas sobre sus sueños y planes a futuro. Valeria, una mujer realista y trabajadora, tenía objetivos claros: terminar su carrera, conseguir un buen empleo y vivir con estabilidad. No quería lujos ni riquezas excesivas, solo una vida segura, con un trabajo fijo y un futuro predecible. Marcos, en cambio, era completamente distinto. Su mente siempre estaba llena de ideas grandiosas. No quería simplemente vivir bien, quería triunfar, dejar huella en el mundo, hacer algo que lo trascendiera. Era de esos soñadores que están dispuestos a arriesgarlo todo por sus ideales, aunque eso significara renunciar a la estabilidad. Y al principio, Valeria lo admiraba. Le parecía fascinante la manera en que Marcos hablaba con tanta pasión sobre el futuro, como veía oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Sin embargo, con el tiempo, esa admiración se convirtió en preocupación y después, en frustración. A medida que los años pasaban, sus diferencias comenzaron a pesar más de lo que imaginaban. Mientras Valeria se esforzaba por construir una vida ordenada, Marcos se lanzaba a proyectos inciertos que no siempre salían bien. Invirtió dinero en negocios que fracasaron, rechazó trabajos estables porque no eran parte de su sueño, y cada vez que Valeria intentaba hacerle ver la realidad, él la acusaba de no creer en él. Las discusiones se volvieron frecuentes. Valeria trataba de explicarle que necesitaban seguridad, pero Marcos insistía en que sin riesgos no habría éxito. Marcos, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Yo quiero una vida tranquila, no esta montaña rusa de incertidumbre, le dijo una noche, después de que él rechazara otra oferta laboral porque no era lo que soñaba. No quiero conformarme con una vida común, Valeria. Tú no lo entiendes. Prefiero arriesgar y perder 1000 veces antes que vivir sin intentar algo grande. Pero, ¿y si nunca llega ese gran momento? No podemos seguir dependiendo de promesas, Marcos. Tú solo ves los riesgos, pero yo veo las oportunidades, respondió él con una mirada dolida. Aquellas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Esa noche, Valeria tomó una decisión dolorosa, pero que creía necesaria. No puedo más, Marcos. Te amo, pero esto no es suficiente para mí. No puedo pasar mi vida esperando a que las cosas funcionen. Necesito estabilidad. Necesito sentirme segura. Y contigo, lo único que siento es incertidumbre. Él no dijo nada al principio. Solo la miró con tristeza, como si supiera que no había nada más que pudiera hacer para convencerla. Si eso es lo que quieres, susurró finalmente. Y así, después de tantos años juntos, Valeria lo dejó. Se alejó de quien había sido el amor de su vida, convencida de que había tomado la mejor decisión. Creyó que, con el tiempo, entendería que la estabilidad valía más que los sueños inalcanzables. Pero lo que nunca imaginó era que, años después, el destino le mostraría que había cometido el mayor error de su vida. Los primeros meses después de la ruptura fueron duros, pero Valeria se mantuvo firme en su decisión. Se convenció a sí misma de que había hecho lo correcto. Se enfocó en su carrera, consiguió un buen trabajo en una empresa reconocida y comenzó a construir la estabilidad que tanto anhelaba. Al principio, sintió un alivio extraño.
Ya no tenía que preocuparse por las decisiones arriesgadas de Marcos, ni por las promesas de un futuro brillante que nunca llegaban. Ahora tenía un sueldo fijo, un departamento pequeño pero acogedor y una rutina organizada. Todo era como lo había planeado, pero había algo que no terminaba de encajar. Las noches se volvían silenciosas. Su departamento, aunque perfecto en apariencia, le parecía vacío. Los días pasaban con monotonía, sin la chispa de aquellas conversaciones interminables con Marcos, sin sus ideas locas ni su entusiasmo desbordante. Algunas veces, sin darse cuenta, tomaba el teléfono y abría su chat con él. Pero nunca escribía. Mientras Valeria se sumergía en su vida estable, Marcos enfrentaba su propio camino. La ruptura lo había golpeado fuerte, pero no dejó que lo destruyera. Sabía que perder a Valeria era una de las cosas más dolorosas que le había pasado, pero también entendió que no podía cambiar quién era. Así que siguió adelante. Con esfuerzo y dedicación, comenzó a abrirse camino en su carrera. Tuvo fracasos, sí, pero cada caída lo hacía más fuerte. Tocó puertas, buscó oportunidades, trabajó el doble que los demás. Durante años, luchó sin descanso hasta que, finalmente, todo comenzó a cambiar. Un día, una de sus ideas fue reconocida en un concurso de innovación. Ese pequeño logro le abrió más puertas de las que imaginaba. Su trabajo comenzó a llamar la atención de personas influyentes, y en poco tiempo, pasó de ser un soñador con proyectos inciertos a convertirse en uno de los arquitectos más prometedores del país. Y entonces, el destino hizo su jugada. 5 años después de la ruptura, Valeria fue invitada a una importante gala empresarial organizada por su empresa. Era un evento exclusivo, lleno de ejecutivos y empresarios influyentes. Se suponía que era una noche de celebración, pero lo que no esperaba era ver un nombre conocido en la lista de invitados. Marcos Álvarez, conferencista principal. Su corazón dio un vuelco. No podía ser él, ¿o sí? La duda se despejó cuando las luces se atenuaron y una voz anunció la llegada del invitado especial. Todas las miradas se dirigieron al escenario y, cuando Valeria lo vio, sintió que el aire le faltaba. Ahí estaba Marcos. El mismo hombre que había dejado años atrás, pero completamente distinto. Ya no era el joven soñador con promesas inciertas. Ahora, era un hombre seguro, exitoso, con una presencia imponente. Su porte era elegante, su mirada reflejaba determinación y en su rostro había una serenidad que Valeria no recordaba. Cuando comenzó a hablar, el público quedó en silencio. Hace años, muchas personas me dijeron que mis sueños eran demasiado grandes, que debía conformarme con una vida estable en lugar de arriesgarme por algo incierto. Pero aprendí que el éxito no es para los que tienen miedo de perder, sino para los que se atreven a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en su contra. Cada palabra de Marcos era como una flecha directa al corazón de Valeria. De repente, todo lo que había creído seguro comenzó a tambalearse. El evento terminó, pero Valeria no podía irse sin hablar con él. Lo buscó entre la multitud y cuando finalmente sus miradas se encontraron, sintió un nudo en la garganta. Marcos la observó por un instante, como si estuviera decidiendo si debía acercarse o no. Finalmente, con una sonrisa tranquila, caminó hacia ella. «Hola, Valeria». Su voz era cálida, pero distante. Ella intentó sonreír, pero se sentía demasiado abrumada. «Hola, Marcos, ha pasado mucho tiempo». «Sí, 5 años, si no me equivoco». Hubo un silencio incómodo. Valeria no sabía qué decir. Tenía 1000 preguntas en la mente, pero ninguna salía de sus labios. «Escuché tu conferencia, fue increíble», logró decir finalmente. Marcos asintió con una leve sonrisa. «Gracias. ¿Cómo has estado?» «Bien, creo, tengo un buen trabajo, una vida estable. Justo lo que siempre quise». Él la miró con interés, pero sin la misma intensidad de antes. «Me alegra saberlo». Su tono era amable, pero distante. Y eso fue lo que más le dolió a Valeria. Durante años, se había convencido de que su decisión de dejarlo había sido la correcta. Pero en ese momento, viendo en qué se había convertido Marcos, se dio cuenta de que había subestimado su determinación. Él sí lo logró. Él cumplió todo lo que prometió, pero lo hizo sin ella. Y ahora, quizá era demasiado tarde. Valeria salió del evento con una sensación de vacío en el pecho. Durante años, se había convencido de que había tomado la mejor decisión, de que la estabilidad era lo que realmente importaba. Pero ahora, después de ver a Marcos convertido en el hombre que siempre dijo que sería, algo dentro de ella se rompió. Esa noche, al llegar a su departamento, se dejó caer en el sofá y se quedó mirando el techo. Su vida era perfecta en papel, tenía un buen trabajo, un hogar propio, una rutina organizada. Todo lo que siempre quiso. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Sin pensarlo demasiado, tomó su teléfono y buscó el número de Marcos.
Sus dedos temblaban mientras escribía un mensaje. Me dio gusto verte hoy. Me alegra mucho todo lo que has logrado. Lo envió antes de que su cerebro la detuviera. Pasaron minutos que se sintieron como horas, hasta que finalmente apareció la notificación: Marcos está escribiendo. Su corazón latía con fuerza. Gracias, Valeria. Espero que tú también estés bien. Eso era todo. Un mensaje cortés, pero frío. No había emoción, no había intención de continuar la conversación. Era la respuesta de alguien que había seguido adelante. Valeria sintió un nudo en la garganta. Durante años, había creído que ella fue quien tomó la decisión de alejarse, que ella tuvo el control. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de la verdad: Marcos había dejado de esperarla. Los días pasaron y no pudo sacarlo de su mente. Una parte de ella quería pensar que todavía había una oportunidad, que si hablaban, si se veían, las cosas podrían volver a ser como antes. Finalmente, después de mucha indecisión, decidió buscarlo. No podía vivir con la duda de qué habría pasado si nunca lo intentaba. Marcó su número con el corazón latiendo con fuerza. ¿Valeria? Su voz sonó sorprendida. Hola, Marcos. ¿Tienes tiempo para hablar? Hubo un silencio. Claro, respondió finalmente. Se encontraron en un café tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando Valeria llegó, Marcos ya estaba ahí, esperándola. Se veía distinto, más maduro, más seguro. Ella se sentó frente a él y lo observó con una mezcla de nostalgia y nerviosismo. No voy a mentirte, Marcos. Desde que nos vimos en la gala, no he podido dejar de pensar en ti. Él la miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Por qué? Porque, creo que cometí un error, admitió con un hilo de voz. Pensé que estaba tomando la mejor decisión, pero ahora me doy cuenta de que, quizá debí creer más en ti. Marcos suspiró, entrelazando los dedos sobre la mesa. Valeria, no quiero que me malinterpretes. Me alegra verte, y de verdad, te deseo lo mejor. Pero esos días, ya quedaron atrás. Ella sintió que el mundo se detenía. ¿Eso significa qué? Él asintió con una leve sonrisa. Que he seguido adelante. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba. En su mente, todavía quedaba la posibilidad de recuperar lo que habían perdido. Pero la realidad era diferente. Marcos ya no era el joven soñador que ella dejó atrás. Había crecido, había cambiado, y ya no la estaba esperando. ¿Hay alguien más, verdad? Preguntó, casi sin querer saber la respuesta. Marcos bajó la mirada por un instante antes de volver a mirarla. Sí. Valeria sintió como si el aire se le escapara del pecho. Él continuó, con un tono suave pero firme. La vida me enseñó que el amor no solo se trata de encontrar a la persona correcta, sino de estar con alguien que esté dispuesto a caminar contigo en todas las etapas. Tú y yo éramos jóvenes y queríamos cosas diferentes. No te culpo por elegir la estabilidad, pero yo no podía renunciar a mis sueños. Y en el camino, encontré a alguien que creyó en ellos tanto como yo. Las palabras de Marcos fueron como un espejo en el que se reflejaba su mayor error. Él había seguido adelante. No solo profesionalmente, sino emocionalmente. Había encontrado a alguien que lo acompañó en su camino, alguien que confió en él cuando ella decidió no hacerlo. Y ahora, lo había perdido para siempre. Valeria forzó una sonrisa, aunque por dentro sentía que se rompía en pedazos. Me alegra que seas feliz, Marcos. De verdad. Él le sostuvo la mirada por un momento antes de sonreír. Gracias, Valeria. Y espero que tú también lo seas. Salieron del café y se despidieron con un abrazo breve, pero lleno de significado. Cuando Valeria lo vio alejarse, supo que ese capítulo de su vida se había cerrado definitivamente. Subió a su auto, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Había pasado tanto tiempo convencida de que había hecho lo correcto, que nunca imaginó que algún día sería ella quien lamentaría la decisión. Pero el destino no espera por nadie. Y esta vez, el karma le había dado una lección que nunca olvidaría. Valeria condujo en silencio por las calles de la ciudad, sintiendo como la realidad se hundía en su pecho como un peso insoportable. Durante años, había vivido convencida de que su decisión fue la correcta, que elegir la estabilidad sobre la incertidumbre era lo mejor para su futuro. Pero ahora se daba cuenta de que en su búsqueda de seguridad, perdió algo invaluable. El amor. No cualquier amor. Perdió a Marcos, el hombre que, a pesar de sus sueños ambiciosos, nunca dejó de amarla. El hombre que, en lugar de rendirse cuando el camino se volvió difícil, trabajó incansablemente para alcanzar sus metas. Y cuando finalmente lo hizo, ya no la necesitaba a su lado. Sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había dado por hecho, todo lo que creyó que tenía asegurado, se había desmoronado en cuestión de minutos. Marcos ya no era el joven que una vez le prometió que sería exitoso. Ahora lo era. Pero no con ella. Él había encontrado a alguien más.
Alguien que no dudó, que no lo dejó, que lo apoyó en sus momentos más oscuros. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Al llegar a su departamento, Valeria se quedó sentada en el auto, mirando la nada, sintiendo un vacío que nunca antes había experimentado. Era irónico, había dejado a Marcos porque quería una vida estable y predecible, pero ahora, con todo lo que siempre había deseado, no se sentía feliz. ¿Y si hubiera tomado una decisión diferente? ¿Y si en lugar de alejarse de Marcos, hubiera apostado por él? ¿Qué habría pasado si hubiera creído en él, si lo hubiera apoyado en sus momentos difíciles en lugar de darse por vencida? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de arrepentimiento. El arrepentimiento de saber que algunas decisiones no tienen marcha atrás. El tiempo había seguido su curso. Y ahora, Marcos ya no era su presente. Era su pasado. Esa noche, Valeria se acostó en su cama, abrazando la almohada como si eso pudiera llenar el vacío que sentía en el pecho. Se quedó mirando el techo, recordando todas las veces que Marcos la miró con amor, con admiración, con esa pasión que ella había dado por sentada. Pero esa mirada ya no era suya. Y nunca volvería a hacerlo. Pasaron los meses. Valeria intentó seguir adelante, intentó recuperar el control de su vida. Pero el problema no era su trabajo, ni su rutina, ni su estabilidad. El problema era que, por primera vez en su vida, se sentía perdida. Se dio cuenta de que no era Marcos quien no estaba listo para compartir un futuro juntos. Era ella quien no estaba lista para amar sin miedo. Años atrás, ella lo dejó creyendo que él nunca cambiaría, que nunca lograría nada. Pero la verdad era otra. Quien realmente no había cambiado era ella. Marcos creció, evolucionó, maduró, y ella se quedó atrapada en su zona de confort, sin atreverse a arriesgarse por lo que realmente importaba. Y ahora, lo había perdido para siempre. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, vio a lo lejos una cafetería con grandes ventanales. Se detuvo un momento, observando el interior con curiosidad. Y entonces, lo vio. A Marcos. Estaba sentado en una mesa junto a una mujer de sonrisa cálida, tomados de la mano, riendo con complicidad. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Pero esta vez, Marcos no se quedó mirándola con nostalgia ni con rencor. Solo con un simple gesto de cortesía, y luego volvió a enfocarse en la mujer que tenía frente a él. En ese instante, Valeria comprendió algo que le dolió hasta el alma. Él ya la había olvidado. Y por más que intentara aferrarse a los recuerdos, por más que deseara retroceder el tiempo, la realidad era innegable. La vida había seguido adelante, y él también. Con el corazón apretado, Valeria bajó la mirada y siguió caminando. Porque, al final del día, eso era lo único que podía hacer. El destino siempre nos pone en el lugar correcto para aprender lo que necesitamos. A veces, creemos que estamos tomando la mejor decisión, pero solo el tiempo nos muestra la verdad. Valeria creyó que dejar a Marcos era lo mejor para ella, pero no entendió que en la vida no siempre hay segundas oportunidades. No entendió que el amor verdadero no se trata de esperar a que todo sea perfecto, sino de estar con alguien incluso en sus momentos más difíciles. Porque cuando amas de verdad, no huyes cuando el camino se vuelve incierto. Valeria aprendió su lección, pero lo hizo cuando ya era demasiado tarde. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Valeria merecía una segunda oportunidad o el karma hizo lo suyo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.